Hola a todos, comenzamos hoy una serie de 2 vídeos en los que vamos a hablar sobre los principales acontecimientos que ocurrieron en España durante las primeras décadas del siglo XX. En este primer vídeo vamos a hablar de la Segunda República y de sus antecedentes. ¡Comenzamos! Bien, para hablar de la Guerra Civil necesitamos hablar de la Segunda República y para hablar de la Segunda República tenemos que contar un poco lo que ocurre desde el comienzo del siglo XX hasta que se proclama la Segunda República. Bien. Pues entre 1902 y 1931 el rey de España va a ser Alfonso XIII. En un principio se mantuvo el régimen liberal de la Restauración, pero este sistema ya daba muestras de agotamiento. Tenía cada vez menos apoyo social y recibía importantes críticas de los intelectuales. Y a esto hay que unirle el problema de Marruecos. ¿Cuál es el problema de Marruecos? Bien, pues en la conferencia de Algeciras en 1906, enmarcado en toda esa política imperialista que ya hemos visto que tienen las potencias europeas, pues se le concede a España el norte de Marruecos como un protectorado, una especie de colonia. Y más tarde, tropas marroquíes y españolas van a enfrentarse en esa zona. Hay una batalla que sucede en Anual, donde las tropas españolas son derrotadas y mueren 9.000 españoles. Eso ocurre en 1921. Y lo más importante es que se abre una investigación para ver qué es lo que había ocurrido allí. Bien, pues esa investigación, que es conocido como el informe Picasso, parece ser o se filtró alguna información que incluso el rey podría estar implicado en la derrota. Bien, ante toda esa situación, agravada como decimos por el tema de Marruecos, se da un golpe de Estado llevado a cabo por el general Primo de Rivera, da un golpe de Estado en 1923. Este golpe de Estado va a implantar una dictadura militar que va a estar apoyada por el rey y también por parte de la sociedad. Bien, la dictadura va a conseguir algunos logros importantes, como por ejemplo va a poner fin a la guerra con Marruecos, se va a conseguir vencer a las tropas lideradas por Abdelkrim en el norte de Marruecos con la ayuda de las tropas francesas. Se va a reducir también la conflictividad social y va a haber un cierto desarrollo económico. Pero, con todo, esto no va a evitar que en 1930 el dictador Primo de Rivera tenga que dimitir. ¿Por qué? Pues por la retirada de apoyo por parte del ejército, del rey y también por un descontento cada vez mayor por parte de la sociedad. Alfonso XIII, a causa de esto, intenta restablecer el sistema constitucional que existía antes de la dictadura, pero él, al haberse vinculado con Primo de Rivera, al haberle apoyado, su figura queda muy desprestigiada y eso fortalece a los republicanos. De hecho, los republicanos firman un pacto, el Pacto de San Sebastián, con la idea de implantar una república en España. Este pacto se da en 1930. Bueno, pues el 12 de abril de 1931 se celebran elecciones municipales, pero se toman como una especie de referéndum o plebiscito sobre la monarquía. ¿Se estaba a favor o se estaba en contra de la monarquía? Bien, pues en las principales ciudades, una coalición de republicanos y de socialistas triunfa, como decimos, en esas grandes ciudades. Y eso se ve como que la monarquía resulta derrotada. Así que Alfonso XIII se ve obligado a abandonar el país. Y el 14 de abril se proclama la Segunda República. La derrota de las fuerzas políticas tradicionales supuso la euforia de los grupos más radicales y eso llevó a que se produjeran quemas de iglesias y de conventos, ya que se consideraba que la iglesia había sido el sustento o que había amparado el régimen monárquico. Bien, pues entonces ya estamos en la Segunda República y la primera fase de este periodo iría de 1931 a 1933 y es lo que podemos llamar como el gobierno reformista. Bien, se proclama la Segunda República y entonces se forma un gobierno provisional. Este gobierno provisional incluía a numerosos intelectuales y los principales objetivos que va a tener será, por un lado, modernizar España, modernizar el país y también instaurar la democracia. Como había que redactar una constitución, ya que la constitución que se tenía era una constitución monárquica, pues se convocan elecciones a corte para promulgar una nueva constitución. Bien, pues en esas elecciones ganan los republicanos y los socialistas, que formaban parte de ese gobierno provisional, y se promulga una nueva constitución en 1931, después de muchos problemas hasta llegar a un texto definitivo. Bien, pues en esa constitución España queda definida como una república de trabajadores de todas clases. Al frente de la república vamos a tener, lógicamente, a un presidente de la república elegido cada 6 años y unas cortes formadas por una sola cámara. Va a ser unicameral, no bicameral como lo tenemos en la actualidad. Es decir, va a estar formada solo por el Congreso.
y estas Cortes van a ser elegidas por sufragio universal. Es decir, aquí se incluye por primera vez en la historia de España el voto femenino. Y también en la Constitución se remarca la separación entre Iglesia y Estado. Bien, pues el primer presidente de la República será Aniceto Alcalá Zamora, que lo tenemos ahí en la fotografía, y él manda a formar gobierno. Se formará un gobierno de izquierda, liderado o presidido por Manuel Azaña, que es ese caballero que tenemos ahí. Bien, las principales reformas que emprende este gobierno serán las siguientes. En primer lugar, se va a aprobar la autonomía para Cataluña. Se le va a dar a Cataluña un estatuto para que se pueda autogobernar dentro del conjunto de España. Este estatuto de autonomía se da en 1932. Bien, también se va a producir una reforma militar. ¿Por qué? Pues porque existían numerosos oficiales en el ejército, muchos de ellos contrarios a la República. Entonces se les obliga a jurar fidelidad a la República, pero todo aquel que no quisiera hacerlo, pues podía jubilarse, se le daba una jubilación anticipada. Era una manera de depurar los altos cargos y que todos los altos cargos fueran fieles a la República. Bien, además se cierran 3 academias militares, incluida la Academia General de Zaragoza, que estaba dirigida por el general Franco. Como ya todos sabemos, será una figura muy importante a partir de ahora y sobre todo en la guerra civil y en la dictadura. Claro, Franco no le sentó nada bien que cerraran la Academia General y ya lo tenemos contrario a la situación, a esta nueva situación. Otra reforma será la reforma religiosa. Se disuelve la Compañía de Jesús, la orden religiosa también conocida como los jesuitas. Se prohíbe que las órdenes religiosas enseñen, se les prohíbe que ejercieran la enseñanza. Y se les retira también privilegios y las aportaciones económicas que les daba el gobierno hasta ese momento. Otra reforma importante es la reforma educativa. Había una gran tasa de analfabetismo. Se pretende que la enseñanza sea laica, como vemos, totalmente alejada de la religión. Se adopta el modelo de la institución libre de enseñanza, que es un modelo fundado por Francisco Giner de los Ríos, que pretendía o que buscaba la formación integral del alumnado, con la inclusión de nuevas materias, visitas culturales, excursiones, etc. También se crean nuevos colegios e institutos de los que España estaba muy necesitada. También se dignificó la situación del profesor, se le mejoró su salario y también se desarrollaron centros para formarlo, para formar al profesorado. Y se llevó la cultura al medio rural. Esto fue muy importante. Se crearon las misiones pedagógicas, que eran proyectos en los que se llevaba al pueblo, a las aldeas, al medio rural, pues se les llevaban obras de teatro, se les proyectaban películas. Y en estas misiones pedagógicas participó, por ejemplo, Federico García Lorca. Otra reforma muy importante es la reforma agraria, ya que hay que tener en cuenta que el campo español arrastraba un gran número de problemas. En primer lugar, por ejemplo, en el norte se daba el minifundismo, es decir, propiedades muy pequeñas que eran insuficientes para la subsistencia de sus dueños. Sin embargo, en el sur, por ejemplo, se daba el latifundismo, es decir, habría grandes territorios en manos de pocos propietarios. Y la mayor parte de la población rural era jornalera. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajaban esas tierras, esos grandes latifundios, pero a cambio de un sueldo. Eran unos sueldos muy bajos y temporales, es decir, solo trabajaban durante unos meses, el resto del año estaban en paro. Y también estos terratenientes, estos grandes propietarios tenían mucho poder, eran lo que conocemos como los caciques. También se daba el fenómeno del subarriendo de tierra, es decir, se arrendaban tierras a bajos precios y se subarrendaban a precios muy altos a los campesinos. Es decir, se especulaba con el precio de las tierras. Bien, pues para solucionar todo esto se aprueban una serie de medidas orientadas a coger esos latifundios y otras tierras y repartirlas entre el campesinado. La idea de esto, ¿cuál era? La idea era que los jornaleros dejaran de ser jornaleros y se convirtieran en pequeños propietarios. Todas estas medidas muestran las grandes ideas reformistas que se tenían, pero el problema ¿cuál era? Que eran medidas muy profundas, en muy poco tiempo y todas a la vez. Eso generó que este gobierno se creara muchos enemigos. Los monárquicos, la iglesia, los terratenientes, los militares, todos se enemistaron con este gobierno. ¿Y por qué? Pues porque veían amenazados, lógicamente, todos sus intereses. A esto hay que añadir que entre los partidos del gobierno empezó a haber divisiones y sucesos como el de Casas Viejas llevaron a la pérdida de las elecciones en 1933. ¿Qué es lo que ocurre en Casas Viejas? Bien, pues que por ejemplo el movimiento anarquista veía que la reforma agraria era muy lenta e insuficiente. Así que en algunos lugares se dan estallidos revolucionarios, sobre todo en el sur.
Por ejemplo, en Cádiz, en un pueblo, en Casas Viejas, se produce un levantamiento en el que se depone al alcalde y se toma el poder por parte de los anarquistas. Y este levantamiento fue muy duramente reprimido. Y la oposición llegó a acusar al gobierno de esa represión tan brutal que se había dado allí. Bien, el siguiente paso sería el gobierno conservador que iría desde 1933 a 1936. Se producen unas elecciones que aquí la victoria la van a tener los partidos de derecha, que van a presentarse unidos en un bloque. En ese bloque destaca un partido, la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, lideradas por Gil Robles, que es ese caballero que aparece ahí. Bien, pues se forma un gobierno de coalición de centro-derecha que da a la República un giro mucho más conservador. Se frenan las reformas del periodo anterior, sobre todo la agraria, y los partidos y los sindicatos de izquierda piensan como que la República ha sido traicionada por este nuevo gobierno. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que se va a producir una crisis en 1934 cuando en ese gobierno entran 3 ministros de la CEDA. La CEDA era un partido que se manifestaba contrario a la República y contrario incluso a la democracia. Pues el Partido Socialista había amenazado que si entraban ministros de la CEDA en el gobierno, desembocaría aquello en una revolución social. Y es lo que ocurre. Estalla el levantamiento y revolución en varias partes de España a partir de octubre, pero la más importante y la que más tiempo tarda en ser controlada es la de Asturias. Pero finalmente es aplastada de manera muy violenta por el ejército. El ejército que va a utilizarse es el ejército de Marruecos y va a estar coordinado, otra vez aparece aquí la figura del general Franco. En Cataluña también se da otro levantamiento porque se temía la pérdida de la autonomía. Y en ese levantamiento Cataluña se proclama como Estado catalán, pero dentro de la República Española. Y el ejército también restaura la autoridad. Las cárceles españolas por todo esto se van a llenar de presos políticos y además dirigentes importantes van a ir a la cárcel. Y el gobierno conservador termina por romperse debido a casos de corrupción y nos encontramos ante una creciente tensión tanto en el ámbito político como en el social. Esta creciente tensión va a llegar a su máximo en el siguiente periodo, pero eso ya lo veremos en el siguiente vídeo, donde veremos la última parte de la Segunda República y la Guerra Civil. Espero que este vídeo os haya parecido útil y gracias por verlo.